Hola, muy buenas noches, bienvenidos a nuestra cuarta clase. Hoy vamos a tener una clase muy bonita, pero antes de iniciar vamos a hacer una oración pidiendo la presencia del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del Virgen y gocemos siempre tus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Todo con María, nada sin María, a Jesús por María. Pues estamos muy emocionados porque estamos conociendo al Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, en esta cuarta clase, vamos a ver la efusión del Espíritu Santo y vamos a empezar viendo que la primera efusión que nos menciona la Biblia del Espíritu Santo fue el día de Pentecostés. Tenemos ahí una cita bíblica que es de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 al 13. La vamos a leer para ver qué nos dice la palabra de Dios sobre esta primera efusión. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que separándose se fueron posando sobre cada uno de ellos, y quedaron llenos del Espíritu Santo, y se pusieron a hablar idiomas distintos, en los cuales el Espíritu les concedía expresarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo los apóstoles se encontraban ahí reunidos en torno a nuestra Santísima Madre. Y cómo, ¿verdad?, el Espíritu Santo viene y desciende sobre ellos, ¿verdad?, con esas lenguas de fuego posándose sobre cada uno de ellos. También dice que ahí se encontraban pues gente, ¿verdad?, que venía de otros lugares. Y esto marca una era muy importante para nosotros, para la iglesia, porque inicia la nueva era en el mundo. La fe, ¿verdad?, la fase de la ley más bien, y la esclavitud ya queda atrás. Y ahora principia el Espíritu Santo y la libertad. Este es el principio de nuestra libertad y la presencia del Espíritu Santo. Por eso es que marca un antes y un después. Vamos a ver otra cita que es de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15. Vamos a ver qué nos dice. Unos de aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, que eran alrededor de 120, y les dijo: Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, ahí más que nada queremos ver y recalcar, ¿verdad?, que ahí se derramó el Espíritu Santo no solo sobre 12 personas, ¿verdad?, sino que también sobre las 120 personas que se encontraban ahí reunidas. Ellos también recibieron la fuerza creadora del Espíritu Santo, y ahí es donde surge por primera vez el bautismo de fuego. Ruido, viento y fuego acompañaron el gran evento como manifestación del poder de Dios en este mundo y para significar que el Espíritu penetra todo el universo. La fuerza estruendosa del Espíritu convoca a todos los pueblos simbolizados en la lista de 13 naciones para escuchar la palabra nueva predicada por los apóstoles. Es importante notar que abrirse al Espíritu, ser inundado de Él y abrirse a los hombres para comunicarles el Evangelio de la muerte y resurrección de Cristo, pues es la misma cosa. Primeramente,
Vamos a hacer una pausa y quedarnos con el Pentecostés. Ustedes saben qué quiere decir la palabra Pentecostés, ¿verdad? 50 días después de la Pascua. Eso quiere decir el Pentecostés. Okay. Los judíos, por costumbre y tradición, ellos celebraban una fiesta alrededor de este acontecimiento, y por eso había tantos que venían de diferentes lugares. Dice ahí 13 naciones representadas, y ellos venían, ¿verdad? Y al oír ese estruendo, ese ruido, se acercaron curiosos, ¿verdad? Como humanamente lo somos todos. ¿Qué está pasando? Y todos corrieron a ver, y cuando llegaron, pues que chasco se llevaron al ver cómo los apóstoles se encontraban hablando en diferentes lenguas según el Espíritu Santo, como dice la palabra de Dios les permitía. Y ellos se quedaban pues impresionados al escucharlos hablar sus mismas lenguas, porque aunque eran judíos, no todos hablaban el mismo idioma, ya que muchos habían emigrado a otros países y habían inclusive o algunos nacido allá y habían adoptado pues otro lenguaje. Y sin embargo, pues ven esos pescadores, ¿verdad? Humildes que estaban hablando su propio lenguaje, y pues se quedan ahí sorprendidos escuchándolos. Vamos a ver la siguiente diapositiva, y dice: el pecado hizo que los hombres no se entendieran y se dividieran. Por ejemplo, la Torre de Babel. ¿Se recuerdan en el primer curso cómo ellos querían con tanta presunción ser mejor que los otros y decidieron construir una torre para llegar al cielo y prácticamente pues parecerse a Dios, ¿no? Sin embargo, el Espíritu de Dios baja y confunde sus lenguas, pero en este caso fue diferente, porque todos se entendían, todos hablaban como una sola lengua. La venida pues del Espíritu Santo permite que todos los pueblos se entiendan y se reconozcan como hermanos. El versículo 44 de este capítulo nos va a decir lo siguiente: todos los creyentes vivían unidos y compartían todo cuanto tenían. Notamos que es característica de la vivencia cristiana este doble movimiento vital. Primero, centrífugo, que quiere decir salir a anunciar la buena nueva. Y centrípeto, unión, que significa unión entre los cristianos. Entonces, eso es la característica de un cristiano. Primero, salir a anunciar la buena nueva. Segundo, unión entre los cristianos. El significado de la fiesta de Pentecostés: 50 días después de la Pascua, los judíos celebraron la constitución del pueblo en el Sinaí, donde se promulgó la ley. Ahora el nuevo Israel nace, constituido por la ley interior del amor, que es el Espíritu. Sí, como les decía, esto es una celebración que ya venía desde mucho atrás, y celebraban por los judíos lo que era el Pentecostés, ¿verdad? El Pentecostés, para celebrar la constitución del pueblo en el Sinaí. Y ahora viene a ser lo que es la derramación del Espíritu Santo para nosotros, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles. Vamos a ver la segunda manifestación del Espíritu Santo. Además de esta primera efusión del Espíritu Santo, San Lucas habla de otras 4 efusiones o 4 manifestaciones. En cada efusión podemos notar algunos detalles de cierta importancia. Y vamos a ver, ahí tenemos una cita que es de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 29, versículo 31, por si quieren seguir en su Biblia. Capítulo 4, 29 al 31.
Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda seguridad. Manifiesta tu poder realizando curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Cuando terminaron su oración, tembló el lugar donde estaban reunidos y todos quedaron llenos de Espíritu Santo y se pusieron a anunciar con seguridad la palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que ellos, ¿verdad?, le piden que con toda seguridad se manifieste, que manifieste su poder, realizando curaciones, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Aquí vemos que es fruto de una oración en la cual no se pide otra cosa que anunciar la palabra de Dios con valentía. ¿Por qué? Porque viene el Espíritu Santo y les concede anunciar con valentía la palabra de Dios. Ustedes se recuerdan cuando arrestaron a Jesucristo, ¿verdad? Cómo los apóstoles huyeron. Hasta Pedro lo negó en su propia cara de Jesús. Y cómo cuando ellos reciben esa efusión del Espíritu Santo, ellos se transforman totalmente y se vuelven hombres valientes, hombres capaces de llevar la palabra de Dios, no importa qué, exponiendo su propia vida, entregando su propia vida. Fueron muchos a veces torturados y todo eso, mas sin embargo ellos no decayeron, ellos siguieron adelante, ¿verdad? Y yo creo que ahora en este momento es lo que nosotros necesitamos. Esa efusión del Espíritu Santo sobre nosotros para fortalecernos y para darnos ese valor y esa fuerza para que su obra se realice en cada uno de nosotros con tanta valentía que nada nos pueda detener, ¿verdad? Que quitemos todos esos peros, que quitemos todos esos temores, que quitemos todas esas vergüenzas, porque muchas veces nos da pena hablar de Dios, que es muy triste. Entonces, no, tenemos que ser más devotos del Espíritu Santo y pedirle con mucha humildad, ¿verdad? Que venga sobre nosotros, que descienda y que nos anime y que nos fortalezca y nos ayude, ¿verdad?, a predicar y a llevar el mensaje a donde se necesite. Vamos a ver la siguiente cita, que es de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 5 al 6, y luego de ahí nos vamos a pasar al 14, del 14 al 17. Felipe por su cuenta fue a una ciudad de Samaria donde empezó a predicar a Cristo. Toda la gente se interesó por la predicación de Felipe. Iban a oírlo y a ver los prodigios que realizaba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Luego 14. Luego vamos ahí mismo del 4, vamos a brincarnos al versículo 14. En Jerusalén los apóstoles supieron que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios y les mandaron a Pedro y a Juan. Estos vinieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, ya que todavía no habían bajado sobre ninguno de ellos, y solo estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús. Les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues en el capítulo 8, ¿verdad?, nos habla de la persecución que llevó a los cristianos, seglares y laicos a anunciar la palabra de Dios fuera de Jerusalén. Fueron los primeros misioneros. Después de este apostolado, los apóstoles van, imponen las manos y viene el Espíritu Santo. Aquí pasa algo muy curioso, que si ustedes lo vuelven a releer, les va a dejar una gran enseñanza. Primero, había gente que todavía no recibía el Espíritu Santo, pero ellos ya estaban creyendo en la palabra de Dios. Ellos ya habían creído, ya se habían convertido. Inclusive había algunos de ellos que ya estaban predicando.
Entonces, por eso se les avisó, ¿verdad? Después que a los apóstoles para que vinieran y impusieran las manos y así pudieran recibir pues todos los que habían sido bautizados el Espíritu Santo. Y de ahí es donde proviene lo que es la sucesión apostólica, ¿verdad? Y pues de esa manera ellos, ¿verdad? Se convierten en los primeros misioneros y van a diferentes lugares porque ellos estaban en persecución, porque ya los habían corrido de todos los lugares, pero ellos no desistían. Seguían y los corrían de ahí y volvían. Y ya cuando pasaba el tiempo regresaban otra vez y los volvían a correr y se iban predicando y volvían a regresar. Iban como dando vueltas así. Entonces esto es algo muy, muy hermoso. Vamos a ver la siguiente cita, que es de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 44 al 46. Todavía estaba Pedro hablando en esta forma cuando el Espíritu Santo bajó sobre todos los que escuchaban la palabra. Y los creyentes de origen judío que habían venido con Pedro quedaron atónitos. ¿Cómo? ¿Dios regala y derrama el Espíritu Santo sobre los no judíos? Y era una verdad. Los oían hablar en las lenguas y hablar a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, la palabra de Dios, ¿verdad?, nos está enseñando cómo es Dios, ¿no? Cómo es la acción del Espíritu Santo. Dice, todavía estaba Pedro hablando en esta forma cuando el Espíritu Santo bajó sobre todos los que escuchaban la palabra. Los creyentes de origen judía que habían venido con Pedro quedaron atónitos. Dicen, ¿cómo? Como asombrados. Dios regala y derrama el Espíritu Santo sobre los no judíos, y era pura verdad. Los que los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Porque se recuerdan, estaban sorprendidos porque en el Antiguo Testamento los judíos eran el pueblo de Dios, eran los elegidos, ¿verdad? Eran los predilectos. Pero después de que Jesucristo viene y sobre todo nos da ese regalazo del Espíritu Santo, ahora Dios derrama el Espíritu Santo sobre todos, no solamente sobre los judíos, sino sobre todos. Y es por eso que era su gran asombro, ¿verdad? De ver cómo el Espíritu Santo de Dios llenaba los corazones de personas que todavía no habían ni siquiera sido bautizadas, mientras estaban embebecidos de la palabra de Dios. Y de esa manera nos enseña a nosotros, ¿verdad?, que Dios regala sus dones a quien Él quiere, donde Él quiere y de la medida que Él quiere. Así que pues vamos a nosotros, ¿verdad?, con humildad, como repito una vez más, a pedirle que también nosotros queremos que se derrame sobre nosotros. Que nos haga ese honor, ¿verdad?, de sernos portadores también del Espíritu Santo. La última narración de la fusión del Espíritu Santo la vamos a encontrar leyendo atentamente el siguiente texto de San Pablo, cómo era común recibir el Espíritu Santo para los bautizados. Y vamos a ver la siguiente cita que tenemos ahí, es de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 39. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los extranjeros a los que el Señor llame. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, está diciendo, ¿verdad?, que la promesa es para todos, no solo para algunos. Muchos que sufren la enfermedad de reducir las grandezas de Dios piensan que el Espíritu Santo bajó solo una vez y ya, en Pentecostés. Que bajó
no solamente para 12, que bajó solamente sobre 12 personas, sino sobre 120 personas. Que en realidad el Espíritu Santo es solamente pues para algunas personas, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos está diciendo que todos calificamos, todos somos pues de alguna manera, ¿verdad?, elegidos por Él para recibir su Espíritu. Lo único que muchas veces la diferencia que hace esto es que nosotros no lo dejamos actuar, ¿verdad? Porque cierto que Él se derrama sobre todos aquellos a los que ha llamado, pero muchas veces a nosotros nos llama y como que nos hacemos para atrás o a un lado, ¿verdad? No queremos seguir. En el concilio Lumen Gentium, en el numeral 2, nos dice que además el Espíritu Santo no solo santifica y dirige al pueblo de Dios mediante los sacramentos y los misterios y la adoración con virtudes, sino que también distribuye gracias especiales entre fieles de cualquier condición, distribuyendo a cada uno según quiere sus dones, con los que les hace aptos y prontos para ejecutar las diversas obras y deberes que sean útiles para la renovación y mayor edificación de la iglesia. Fíjese, esto está basado en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 11. Y nos lo dice la Constitución, el Concilio Lumen Gentium, o la Luz de las Naciones, donde nos está diciendo, ¿verdad?, cómo el Espíritu Santo obra de una manera tan misteriosa y tan particular, porque Él se derrama donde Él quiere, como Él quiere, y no hace distinción, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en las otras clases decía que no hacía distinción entre esclavo o no esclavo, entre judío o no judío? Así que pues ahí tenemos una característica más. Vamos a ver las características. Pasamos al punto número 4. Vamos a ver las características del Espíritu Santo. La palabra carisma, ¿verdad?, viene del griego. ¿Qué es carisma? Pues carisma significa don gratuito, ¿verdad? Un regalo, pues. Se usa para designar los dones del Espíritu Santo en la Sagrada Escritura. Y encontramos que hay diversos carismas. Hay una diversidad de carismas. Pero el Espíritu Santo es el mismo. Esto lo vamos a ver en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 11. Hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de obras, pero es el mismo Dios que obra en todo y en todos. En cada uno el Espíritu revela su presencia con un don que es también un servicio. A uno se le da el hablar con sabiduría, por obra del Espíritu. Otro comunica enseñanzas conformes con el mismo Espíritu. Otro recibe el don de la fe, en que actúa el Espíritu. Otro recibe el don de hacer curaciones, y es el mismo Espíritu. Otro hace milagros. Otro es profeta. Otro reconoce lo que viene de bueno o del mal espíritu. Otro habla en lenguas. Y otro todavía interpreta lo que se dijo en lenguas. Y todo esto es obra del mismo y único Espíritu, el cual reparte a cada uno según quiere. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, es lo que estábamos viendo, ¿verdad? Que hay diversidad de carismas. Dice que unos, pues,
comunican y enseñan, ¿verdad? Conforme el mismo, pero conforme el mismo espíritu. Y otros tienen el don de curación. Y hay otros que hablan diferentes lenguas. Y está enumerando varios. ¿Qué podríamos decir nosotros sobre los carismas que conocemos? Pues mira, por ejemplo, hay uno que tienen el don de poder curar como los doctores, ¿verdad? Y hay otros que pueden construir planos, hay otros que pueden llevar a cabo los planos, ¿verdad? Porque a veces el arquitecto dibuja muy bonito y todo, pero en realidad a veces el ingeniero con todos los constructores son los que levantan los grandes edificios o las casas. Hay plomeros, por ejemplo, ese es un carisma. Hay músicos, ¿verdad? Tan necesaria que es la música, porque qué bonito, ¿no? Muchas veces en un retiro, cuando estamos en la misa también, cómo la música nos ayuda a elevar nuestro espíritu para tener una oración y una conexión más profunda con Dios. O cuando estamos enamorados también, cuando tu enamorado o tu enamorada te dedica una canción. Hay, por ejemplo, a los electricistas, ¿verdad? ¿Qué sería de nuestros hogares si no hubiera estas personas que no tienen miedo a agarrar los cables? Yo le tengo un temor horrible, no soy capaz ni de cambiar un foco. Imagínense, hasta cuando prendo y apago el enchufe me da toques. Ahora imagínense. Entonces, cada uno tenemos un don. Cada uno tenemos, no solo uno, tenemos varios. Pero muchas veces, como no los ponemos en práctica, ese uno o dos que tenemos se nos van quitando. Se los vamos perdiendo. Por eso es importante que nos demos cuenta que el Señor nos quiere llenar de regalos, nos quiere llenar de carismas, pero nosotros tenemos también que ponerlos en práctica. No solamente para que mejoremos cada vez ese carisma, sino para que el Señor vea que nosotros somos merecedores de recibir otro. Y si sabe que estás administrando 2 que tienes, te va a dar otro. Y si Él ve que estás administrando bien los 3, 4 carismas que te dio, te va a dar otro. Pero si ve que ese que te dio no lo sabes administrar, pues yo creo que ya no nos va a dar más, ¿verdad? Hay que notar, los carismas son otorgados con miras al bien común. Y eso nos lo dice la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Ese lo van a leer en su casita, ¿ok? Todos juntos concurren a la unidad de la iglesia, cuerpo de Cristo, así como todos miembros concurren al bien el cuerpo humano y cada uno según su función. Ok, entonces Dios nos da estos carismas no para que nos los quedemos, no para que digamos, ay, no, mira, pues yo tengo una voz muy bonita y canto muy bonita, pero de mi casa para adentro, porque para afuera me da vergüenza, o me da flojera, o no me gusta estar que la gente me vea. No. Si Dios te dio ese don tan hermoso y tienes una voz bonita para cantar, tienes que ir a ponerlo al servicio primero de la iglesia, luego, que es el cuerpo de Cristo, dice, y también al servicio de la comunidad. Luego, ¿quién no pone al servicio de los dones? Quien no pone al servicio de los demás los dones recibidos, está viviendo como aquel que, habiendo recibido gratis alguna cosa para compartirla, se queda con ella. Fíjate qué feo. O sea, tú tienes un carisma, se te dio un regalo, pero tú no lo pones al servicio de Dios y al servicio de la comunidad, estás robando. Estás robando, porque eso no es solo para ti, es para compartirlo con los demás. Y luego también, quien no pone a servicio común sus carismas, se arriesga a perderlo todo. Es lo que te estaba diciendo. O sea, si nosotros no ponemos a servicio de Dios y de la comunidad nuestros carismas, nos estamos arriesgando a perderlo todo. El Catecismo de la Iglesia Católica nos habla especialmente de 7 dones, que
el Espíritu Santo nos ofrece, pero no quiere decir que esos son todos, ¿verdad? Porque realmente si los enlistara yo creo que nunca terminaría de escribir libros y libros de todos los carismas que tiene el Espíritu Santo, pero sí nos menciona los 7 que son los que tú y yo ya sabemos, que es sabiduría, inteligencia, consejo, ciencia, piedad, fortaleza y temor de Dios. Vamos a ir viéndolos de a uno por uno para recordarnos más que nada qué función tienen cada uno de estos carismas. Pues, ¿qué son los carismas? Son los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Que Él nos regala. Primero, sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Pues la sabiduría nos hace saborear cada día más con qué infinito amor somos amados. Y así aumenta nuestra caridad hacia Dios y al prójimo cuando actuando siempre movidos por ella, actuando siempre movidos, ¿verdad? Para realizar lo que tenemos que hacer. ¿Y qué significa esto? Bueno, cuando decimos que tenemos que tener caridad con Dios, no es porque Dios sea un limosnero y esté pidiendo limosna de nosotros, no. La caridad con Dios es para darle el tiempo que a Él le pertenece, ¿verdad? Si estamos comprometidos en hacer algo, en tener algo, algún apostolado, algún compromiso, cumplamos, ¿verdad? Seamos fieles, seamos constantes y tratar de ir madurando en la fe. De esa manera nosotros podemos pues tener esta caridad con Dios. ¿Qué es la caridad con el prójimo? Pues eso ya lo sabemos de antemano, ¿no? Atender a sus necesidades, y no es precisamente solo llevarle un pan al que esté hambriento, no es solamente darle una cobija al que está durmiendo en la calle, que muy bien sería, ¿no? Pero también caridad es escuchar cuando alguien necesita ser escuchado, dar un abrazo, pues ahorita no podemos, ¿verdad? Pero aunque sea un abrazo virtual al que esté necesitado de amor, y pues muchas otras cosas que podemos hacer, ¿verdad? Mandar un mensajito, a lo mejor nosotros, ¿verdad? Como ya participantes dentro de la iglesia, como activos, católicos activos, tener caridad con nuestros superiores, poner más atención en lo que nos están requiriendo, ser más dóciles también. Eso nos ayudaría bastante a los que estamos dirigiendo grandes grupos. El otro don es inteligencia, entendimiento. Primeramente, penetrar las verdades reveladas, aumentando la fe, distinguiendo a la luz de lo que es lo bueno y lo malo, ¿verdad? Lo que es el buen espíritu y el mal espíritu. Esto es lo que es la inteligencia o entendimiento. Primero, pues nos permite ver, nos revela, aumentando nuestra fe, ¿verdad? Y de alguna manera sí que necesitamos mucho, porque a veces no leemos la palabra de Dios y ponemos el pretexto de decir, pues es que yo no leo la palabra de Dios porque no le entiendo nada, me duele la cabeza. Y así nos desanimamos y dejamos. Pero no, tenemos que seguir aunque no entendamos nada y pidiéndole a Dios que nos ayude, al Espíritu Santo que nos dé el don, ¿verdad?, de inteligencia para entender lo que Él nos quiera transmitir a través de su mensaje. El siguiente don es el consejo. Ayuda a obrar de continuo, con prudencia, eligiendo las palabras y acciones más adecuadas a la santificación propia y a los demás, ¿verdad? Muchas veces es tan difícil tomar decisiones. Yo sé que ustedes también se han sentido así, porque pues somos humanos, ¿no? Y tenemos en común a veces tomar grandes decisiones y decimos, ¿y qué hago ahora? Y quisiéramos que alguien viniera con una varita mágica y nos dijera, esto es lo correcto, esto es lo que tienes que hacer. Pues cuando te sientas así, yo te sugiero que le pidas mucho al Espíritu Santo que te dé el don de consejo, para saber tomar la decisión adecuada y para
hacer lo correcto, lo que está bien. Porque muchas veces el mal espíritu nos va a aconsejar hacer lo contrario, hacer lo que no está bien, lo que no es correcto, lo que no le agrada a Dios. Y también cuando nosotros, ¿verdad?, somos aconsejados por el Espíritu Santo, nos va a ayudar a tomar decisiones adecuadas que pues nos van a llevar a nuestra propia santificación, y por qué no ayudar a otros también, porque ahí viene personas, muchas veces, no sé si te ha pasado a ti, a mí me ha pasado en diferentes ocasiones, que viene gente, se acerca y te dice, oiga, quiero preguntarle esto, fíjese que tengo este problema y no sé qué hacer. Cuando a mí me pasa eso mucho, muy común, desde muy joven, de verdad, y yo no sabía por qué la gente venía a mí, ahora ya lo entiendo, porque venían inclusive personas mayores que yo a pedirme consejo, pero cuando alguien venía, a mí me daba miedo porque yo decía, ¿y ahora yo qué voy a decirles? Yo no sé nada, pero me empezaba yo, y en ese instante empezaba yo a orar y a pedirle al Espíritu Santo que derramara sus dones sobre mí y que fuera Él el que le diera el consejo a esta persona, porque yo no sabía nada. Y al final de cuentas me quedaba yo sorprendida y maravillada, porque yo le daba unos consejos, no era yo, ¿verdad? Era el Espíritu Santo le daba unos consejos a las personas que me quedaba, wow, yo nunca pensé en decirle algo a esta persona, o darle una solución a su problema de esta manera, o darle una esperanza, y el Espíritu Santo obra, de verdad que obra. Entonces, este don para eso es, para que nos sirve, para ayudarnos a nosotros a tomar buenas decisiones y ayudar a los demás. Cuando alguien te pida consejo, ya sea tus hijos, tus vecinos, tus amigos o alguien desconocido, porque muchas veces incluso a personas que no conocemos se acercan, pues ya sabemos que tenemos que orar y pedirle mucha luz al Espíritu Santo, mucha pues sabiduría para darles un buen consejo. El otro don es ciencia, y no es como las ciencias sociales, ciencias naturales, ciencias físicas, nada de eso. Este don nos ayuda a sentirnos en unión con la iglesia, la estima de las cosas terrenas, y así aumentar la esperanza, viviendo para los valores eternos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que esto nos ayuda, ¿verdad?, para ponerle un valor a cada cosa. Como decir, darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esto es la ciencia. Porque muchas veces nosotros caemos en el gran error de poner primero lo terreno, ¿verdad?, lo del mundo, y después que Dios me espere. Y muchas veces es triste ver, ¿no?, que no llegamos a la junta porque es más importante la prima, el primo, el hermano, inclusive, ¿no?, cualquier cosa. Nosotros debemos dejarle bien claro a nuestro Dios que el número uno en nuestras vidas es Él, ¿verdad? Y que Él se encarga de todo lo demás. Aquí me vino un recuerdo y les voy a dar un testimonio muy cortito. Hace como unos 2 años, uno de mis hermanos tuvo un accidente. Él es jardinero y se cayó de un árbol. Y cayó en un lugar que había mucho, como al duro, pues, no era un lugar suave. Cayó con sus manos por inercia, por naturaleza. Él metió sus manos, pero como el árbol estaba siempre alto y el peso de él, total que se desboronó sus manos de aquí, de la muñeca, y de aquí, de esta parte de la palma de sus manos. Cuando a mí me avisaron que él había tenido este accidente y que estaba yendo rumbo en una ambulancia al hospital, yo me encontraba con mi familia en preparación para un retiro. Íbamos a trabajar un retiro, y esa era, no sé si era nuestra primera o segunda reunión de preparación. Y mi impulso como humano y como ese amor que como hermano era como correr, porque espiritualmente pues soy la que les da más fuerza, ¿no? Entonces
acudieron a mí y yo me sentí tan mal como de no salir corriendo, pero rápido yo me reaccioné y dije, no, Señor, Él está en tus manos y yo me encargo de tus cosas y tú te vas a encargar de las mías, y eso yo lo sé, no tengo ni la menor duda. Y nos quedamos, era casi todo más de mediodía la preparación que teníamos. Apenas que salimos de ahí, nos fuimos con mi esposo al hospital. Mi hermano ya había salido de cirugía, estaba bien en lo que cabe, pero me contó algo muy misterioso, perdón, y lo guardo muy bien en mi mente y mi corazón. Dice que lo tuvieron que inducir al coma porque estaban totalmente desgarradas sus muñecas. Y dice que él me contó, mi hermano, cuando le pasó eso, él se fue y entró, y dice que entró como a un túnel y cuando se abrió una puerta, él estaba oscuro, pero cuando él pudo ver ya cuando salió a la puerta, él vio un campo hermoso. Dice que era un campo hermoso y que se veían unas flores como moradas, lilas, moradas suavecitas. Dice, y sentí una cosa tan hermosa, dice, y yo empecé a caminar. Y estaba un día soleado, hermoso, pero eran puras flores. A lo largo veías como si fuera una alfombra de color, de ese color moradito. Y dice que él empezó a caminar y que él se sentía muy contento, muy feliz de estar ahí. Pero de repente reaccionó y volteó hacia atrás y pensó en su esposa. Y que dijo, ¿y dónde está mi esposa? Y volteó, y cuando no la vio, entonces inmediatamente él regresó y ahí despertó. Entonces eso me dejó una muestra, ¿verdad?, de lo grande que es nuestro Señor, porque él al final, después de que le decían que no, probablemente ya no iba a volver a tener su movilidad, su movimiento normal, que ya no iba a poder trabajar, se recuperó muy rápido. Creo que en 3 meses, a los 4 meses ya estaba trabajando otra vez. Sí tuvo que hacer terapia y todo, le pusieron algunos clavos y todo, pero él siguió trabajando. Entonces yo creo que, como te digo, esto es un testimonio para que te des cuenta de cuando tú le entregas tus cosas a Dios y tú te encargas de sus cosas, el Señor, wow, no te desampara. Es maravilloso su amor, es maravilloso su cuidado y su poder que Él derrama sobre cada uno de nosotros mortales, frágiles, ¿verdad?, que somos limitados. Él está ahí presente. Así que pues la próxima vez que tú tengas algo que tú digas, no, esto es de vida y muerte, yo me voy, yo aquí dejo todo, tiro la toalla y me voy porque esto es más importante, frénate un poquito y piensa, ¿en quién estás tú confiando? ¿En tus propias fuerzas o en las fuerzas de Dios? A lo mejor yo me hubiera podido ir y estar ahí, y qué iba a hacer, ¿verdad? A lo mejor las cosas no hubieran salido como salieron. Sin embargo, por esa confianza y esa fe que humildemente yo deposité en nuestro Señor, Él obró de esa manera para dar muestra y afirmarme de cómo Él se encarga de mis cosas mientras yo me encargo de las de Él. Ok, el siguiente fruto es la piedad. Impulsa a practicar con todos la justicia, dando a cada uno lo suyo, a Dios con la gratitud y obediencia, y a los pobres con generosidad y humildad. Este es muy parecido al otro, pero en realidad pues a la piedad, ¿verdad?, la tenemos que tener siempre y desarrollarla todos los días, ¿no? Tener piedad con nosotros mismos también, no solo con los demás, porque a veces nos juzgamos muy mal y no nos amamos a nosotros mismos, y si no nos amamos a nosotros mismos, pues por lo tanto no podemos amar a los demás. Luego tenemos que obrar con generosidad con nuestros hermanos. Fortaleza. Vamos a ver que el don de la fortaleza nos ayuda a perseverar
con constancia y confianza en el camino de la perfección. En la perfección cristiana, recibiendo con paciencia la adversidad. Creo que está muy claro, ¿verdad? Es el que nos da la fortaleza, ¿verdad? Para mantenernos constantes en nuestro servicio, en nuestro caminar con Cristo. Para mantenernos con esa confianza, ¿verdad? Para alcanzar esa perfección cristiana. Y para estar con paciencia ante la adversidad. Porque muchas veces cuando vienen esos momentos difíciles nos desesperamos y decimos, ay, pero ¿hasta cuándo, Señor? Ya tengo tanto tiempo con esta enfermedad y no acaba, o con este problema. No, paciencia, todo tiene un tiempo. Como dice el dicho, ¿verdad? No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Dios tiene un tiempo y tienes que abandonarte plenamente a Él y pedirle que te dé la fortaleza para poder sobrellevar cualquier momento difícil que tengas. El temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? No es como, ay, tenerle miedo a Dios y no quererlo ni voltear a ver o no acercarse a Él. No. El santo temor de Dios es el que nos da la gracia para no dejarse llevar por la tentación de los sentimientos, porque los sentimientos muchas veces nos jalan, ¿verdad? Porque yo siento bonito, rico hacer esto, me jala esa tentación. Y muchas veces lo hacemos inconscientemente. Si nos gusta comer, porque el comer da mucho placer, los sabores y todo, y a veces nos pasamos y comemos de más. Y acuérdense que hoy es día de ayuno, no es día de andar comiendo entre comidas ni nada. Tenemos que tener ese temor de Dios para que nos ayude a nosotros a mantener, ¿verdad? Mantenernos pues en esa gracia, ¿verdad? Y también dice pues que nos ayuda a proceder con templanza en el uso de la criatura, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros muchas veces tenemos gusto por una cosa y nos dejamos llevar. No hay esa templanza. Tenemos que tener un balance y sobre todo pues tenemos que tener como ese autodominio propio de nosotros mismos. Entonces ahí tenemos eso. 5. Tenemos el punto número 5. Frutos del Espíritu Santo. ¿Cómo vive quien ha recibido el Espíritu Santo? Okay. A ver, vamos a hacernos un autoexamen, a ver si calificamos. Y vamos a ver una lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42 al 47. A ver qué nos dice, ¿verdad? Hechos 2, 42 al 47. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. Y toda la gente estaba asombrada, ya que se multiplicaban los prodigios y milagros hechos por los apóstoles en Jerusalén. Todos los creyentes vivían unidos y compartían todo cuanto tenían, y vendían sus bienes y propiedades y se las repartían de acuerdo a lo que cada uno de ellos necesitaba. Acudían diariamente al templo con mucho entusiasmo y con un mismo espíritu y compartían el pan en sus casas, comiendo con alegría y sencillez. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo, y el Señor hacía que los salvados cada día se integraran a la iglesia en mayor número. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, ahí está una característica de las primeras comunidades, ¿verdad? Dice que acudían todos los días a la fracción del pan. Nosotros acudimos todos los días a la fracción del pan, que es la Eucaristía, ¿no?
Toda la gente estaba asombrada, se maravillaban de ellos, ya que se multiplicaban los prodigios y milagros hechos por los apóstoles en Jerusalén. Todos los creyentes vivían unidos y compartían todo lo que tenían. Esa era su característica. Acudían a la fracción del pan, compartían todo lo que tenían, vendían sus bienes, ¿verdad?, que tenían y los ponían para que todo quedara repartido entre los más necesitados. Acudían diariamente al templo con mucho entusiasmo, ¿verdad? Comiendo con alegría y sencillez, dice, alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Qué bonito, ¿no? Ahí mismo, Hechos de los Apóstoles, vamos a pasarnos al capítulo 4. Al capítulo 4 y va a ser el versículo 32 el que vamos a mencionar. La multitud de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba como suyo lo que poseía, sino que todo lo tenían en común. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, era una comunidad ¿con qué? Con un solo corazón, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros debemos de tratar, ¿verdad? De practicar y de mantenernos unidos, no estar divididos, ¿verdad? Porque el que no une, separa, divide, ¿verdad? Y el que no está con Dios, pues está en contra. Y de esa manera, pues ellos se extinguían porque estaban unidos en un solo corazón. Y nadie consideraba lo que tenía suyo, sino que era para todos. También tenemos los mismos Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 14. Con esto, un número de cada día mayor de hombres y mujeres se unían al Señor mediante la fe, tanto que sacaban los enfermos a las calles en camas y camillas, para que cuando Pedro pasara, al menos su sombra cubriera alguna de ellos. Acudía mucha gente, aún en las ciudades vecinas y en Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados por espíritus malos, y todos quedaban sanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces aquí, ¿verdad? Dice que los que sacaban a los enfermos en camillas tan solo para que Pedro, aunque fuera su sombra, los tocara y quedaran sanos. Muchas veces somos criticados ahorita por tantas sectas, ¿no? Que dice que estos eran los verdaderos apóstoles de Jesús que sanaban, y que ahorita nuestros sacerdotes o en nuestra iglesia no están pasando milagros, pero es mentira, porque yo no sé si tú has sido has presenciado esos milagros, pero yo la verdad he sido testigo de muchos milagros que el Señor ha realizado a través de tantas personas. Y yo creo que tú y yo somos un milagro de Dios, el que estemos respirando aquí en medio de esta pandemia, en medio de todo lo que está aconteciendo alrededor del mundo, con tantas pruebas. Por ejemplo, gente ahorita, ¿verdad?, cómo está con tanto frío en estos estados donde el frío los está castigando tremendamente. Entonces, nosotros estamos aquí, ¿verdad? Nuestro corazón palpitando, respirando el aire. Estamos viviendo un verdadero milagro, entre muchos más milagros que yo sé que tú has sido testigo, que yo he sido testigo de todos estos milagros que el Señor ha hecho en nosotros. Entonces, de esa manera el Señor nos deja ver eso, ¿verdad? De cómo pues esas comunidades también se reconocían por los grandes milagros. Vamos a ver del libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 al 23. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría y paz, paciencia, comprensión de los demás, bondad y fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Ahí no hay condenación ni ley. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Entonces esas son las características para saber si nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Primero dice, los frutos del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Creo que nos queda claro, ¿verdad?, que nosotros como cristianos, como buenos católicos y como gente activa, somos católicos activos, ya no somos católicos pasivos de los que van a misa cada una vez al año, no, nosotros somos católicos activos, ¿verdad? Y si estamos en esta clase es porque queremos empaparnos más de la palabra de Dios, entonces tenemos que tener el regalo de estos frutos del Espíritu Santo, que es el amor, ¿verdad? Nosotros debemos de practicar eso amoroso que Dios, el amor que Dios nos está dando. Y también nosotros lo debemos de dar con los demás, practicar el amor, la alegría, no vivir con esas caras largas, ¿verdad? Qué bonito que el Papa Francisco, ¿verdad?, nos está diciendo que ya basta de esas caras largas en la iglesia, amargadas. Tenemos que transmitir alegría a donde quiera que vayamos, ¿verdad? Ahorita pues no se nos puede ver nuestra sonrisa, pero sí podemos sonreír con los ojos, ¿verdad? Tenemos que ser portadores de la paz, ¿verdad? No ir a llevar este pleito entre los hermanos, a estar peleándonos unos con otros. Tenemos que ser mensajeros de paz. Paciencia, sobre todo ahorita, que todos estamos perdiendo la paciencia muy fácil. ¿Por qué? Porque mucha frustración. Estamos frustrados de que no podemos salir afuera, ¿verdad? Disfrutar de a lo mejor un cumpleaños de un familiar. No podemos invitar gente a casa. No podemos ir a la playa como quisiéramos o tantas cosas, ¿no? Nos sentimos muy, muy frustrados y toda esa impaciencia se volca en las calles, en los supermercados y muchas veces explotamos a la primera. Entonces tenemos que practicar la paciencia, la benignidad, ¿verdad? El no pensar con malicia. No. El ser buenos, ¿verdad? Como decía el padre San Felipe Neri, ser buenos si podéis. Hay que ser buenos, tenemos que ser buenos, pensar con bondad para con los demás, sin malicia, sin maldad. La bondad, ¿verdad? Pues van juntitos casi, ¿verdad? El de ser bondadosos. Si alguien necesita de mí, pues ahí voy a estar. Voy a tender esa mano amiga. Muy a pesar de todos los temores, ¿no? Porque ahorita escuchamos que alguien tiene el virus y nos queremos alejar lo más lejos y ni contestarle el teléfono, no sea que se nos vaya a pegar por el teléfono. Eso está mal, ¿verdad? Tenemos que tener bondad, porque así como les tocó a ellos, también nos puede tocar a nosotros y sentiríamos feo que nadie nos haga caso. Fidelidad. Pues ser fieles, ¿verdad? Principalmente a nuestro Dios, a nuestro Padre del cielo, que es el que nos da cada latir, nos permite a este músculo que está dentro de nosotros que lata cada segundo. Entonces, ¿por qué no voy a tener mi primera fidelidad para Él, verdad? Mansedumbre. Ahí sí como que no es de mis fuertes, pero mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Tranquilidad. Estar tranquilo ante todo, ¿verdad? Dominio de sí mismo, pues el dominio de sí mismo es como lo habíamos ya mencionado, ¿verdad? El de controlar mis pasiones, el de controlar mi carácter, el de controlar todo aquello, ¿verdad?, que me arrastra a lastimarme a mí mismo y a los demás. Pues entonces los dejo con esa reflexión. Anótenlas y pónganlas en su refrigerador, no sé, en la cabecera de su cama a un lado y recuerden que esos son los frutos del Espíritu Santo y que si tenemos
por lo menos uno de estos, pues ya tenemos al Espíritu Santo, que yo sé que tenemos muchos más, ¿ok? Y con esto pues damos por terminado nuestra clase, ¿verdad? La próxima clase se va a titular, a ver, permítame un momentito, déjenme ver si lo escribí bien. Sí, necesidad del arrepentimiento. Esa va a ser nuestra quinta clase. Y pues los esperamos nuevamente aquí para seguir descubriendo todos esos regalazos que el Espíritu Santo tiene para con nosotros. Vamos a hacer una oración para cerrar y para agradecer a nuestro Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te damos gracias por este momento en el que te has hecho presente en nuestras vidas, por tus regalos, Señor, y tus dones que has derramado sobre cada uno de nosotros. Perdónanos, Padre, porque no hemos sabido desarrollarlos y no porque no los hemos puesto a tu servicio ni al servicio de los demás. Te pedimos, Señor, que derrames sobre nosotros todos estos dones y que nos ayudes a ponerlos en práctica, que nos des la valentía, que nos des la sabiduría para poderlos desarrollar y para que tú puedas ver esos frutos tuyos mismos en nosotros. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Todo con María, nada sin María, a Jesús por María. Pues que tengan muy buenas noches. Nos vemos en la próxima clase.